La epístola del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer juntos la carta completa y mencionaremos algunos puntos importantes. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La única carta personal en el Nuevo Testamento. La única carta que jamás se hubiese imaginado el apóstol Pablo que iba a estar contenida dentro del canon o dentro de esta enciclopedia de escritos sagrados que conocemos como la Biblia. La Biblia, 66 escritos por alrededor de 40 autores que tienen un mensaje armónico, que es precisamente la razón por la cual esta correspondencia ajena la tenemos en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, por el valor doctrinal tan importante que tiene. Y actualmente hay lugares donde se venden en precios multimillonarios cartas escritas por gente famosa. Por ejemplo, se han subastado cartas que tienen la firma o tienen la escritura de grandes personalidades, como por ejemplo Abraham Lincoln, o celebridades o gente importante. Se han pedido millones de dólares por esas cartas. Y bueno, de igual manera tenemos ahora una correspondencia ajena, una carta que no fue escrita para ti ni para mí, mucho menos en esta época en la que vivimos, pero que si fue incluida en las Sagradas Escrituras es porque sin duda tú y yo podemos aprender muchísimo de ella. ¿Y qué podemos aprender de ella? Bueno, pues ahora sí vamos a reflexionar con un poco más de calma en lo que Pablo le escribe a su amigo Filemón, y para poder entender un poquito más del propósito de esta carta y la razón por la que el apóstol Pablo le escribió, bueno, leyendo diferentes comentarios al respecto, se nos dice que el apóstol Pablo le escribe esta carta precisamente a Filemón en el contexto de su encarcelamiento. Él estaba encarcelado en un arresto domiciliario, estaba encarcelado en Roma, estaba custodiado
por soldados romanos encadenados a él, que por turnos estaban intercambiando, y ahí estaba el apóstol Pablo encarcelado. En ese primer encarcelamiento tenía cierta libertad, podía recibir visitas, podía recibir amigos que le ayudaban. En el segundo encarcelamiento, cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, es ya muy diferente. Ahí sí ya está en un calabozo, en un lugar pues bastante deplorable, y ahí las circunstancias son totalmente diferentes. Pero en esta carta todavía el apóstol Pablo tiene ciertas libertades, y es en estas circunstancias, no sabemos exactamente de qué manera, pero conoció a un esclavo llamado Onésimo, que nada menos que es el esclavo de Filemón, a quien el apóstol Pablo le escribe intercediendo por Onésimo, porque de una manera providencial el apóstol Pablo se encuentra con este esclavo que andaba huyendo de su amo, al que le robó algo, y Pablo se lo encuentra. No hay coincidencias, no hay ningún accidente, todo tiene que ver con algo, y es justamente lo que va a decir aquí en su carta. El apóstol Pablo se lo encuentra, le comparte su fe, le comparte acerca de su Salvador Yeshua, y Onésimo, esclavo de Filemón, se convierte, viene a la fe por el testimonio del apóstol Pablo. Y una vez que el apóstol Pablo, por supuesto que se entera quién es su amo, de quién está huyendo Onésimo, pues le dice, pues ¿qué crees? El amo del que estás huyendo es mi superamigo. Es mi superamigo, no nada más es mi superamigo, es mi hermano en la fe, es mi hijo en la fe, yo le compartí, no te preocupes, yo voy a interceder por ti. Es más, llévale esta carta, voy a escribir y llévale esta carta. Sin duda Onésimo le dijo, no, ¿cómo crees? No, yo no quiero regresar ahí, me va a matar, ¿qué va a pasar? Y eso podía suceder. En tiempos de la esclavitud de Roma, el amo podía matar a su esclavo por cualquier cosa. Hay historiadores que cuentan anécdotas en que esclavos, a la hora de servirle la comida a sus amos, por accidente tiraban la charola, escurrían un poquito de la comida en sus amos, y está documentado en escritos de historiadores cómo estos esclavos eran mandados a la muerte por errores tan básicos, tan absurdos como esos. Entonces, bueno, pues imagínense lo que habrá pensado Onésimo cuando Timoteo le dice, regresa con tu amo y pídele perdón, restituye, compensa. Y bueno, justamente de eso se va a tratar la carta. Pero Pablo no nada más lo manda con esa encomienda, sino sabe el apóstol Pablo que Filemón va a hacer más de lo que le pide al interceder por Onésimo en esta carta. Y de esa manera comienza diciéndole, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Así que un colaborador del apóstol Pablo, Filemón. Y Pablo comienza diciendo, prisionero de Jesucristo. Y una vez más, con el enfoque correcto, reconociendo que si está preso, si está prisionero, no es por el emperador de Roma, no es por los líderes religiosos que le tenían envidia, no es por todas estas calumnias que se estaban levantando en su contra. Si estaba preso es porque el soberano, creador de los cielos y la tierra, lo tenía ahí con un propósito. Y parte de ese propósito es precisamente haber conocido a este Onésimo. Así que Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Probablemente, según algunos comentaristas, Apía es la esposa de Filemón, Arquipo quizás sea su hijo, familiares de él. Dice, nuestro compañero de milicia y la iglesia que está en tu casa. ¿Okay? Filemón tenía un grupo ahí en su casa, así era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva todavía no construían templos, catedrales, todavía se reunían en casas, y Filemón tenía con toda su familia un grupo donde estaban compartiendo el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Yeshua. Y Pablo le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías Yeshua. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti
oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en el Mesías para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea que Pablo engendró espiritualmente a Onésimo. Ya decimos que no sabemos exactamente en qué circunstancias se lo encontró y le compartió su fe y fue engendrado espiritualmente. Y le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y de hecho, el nombre Onésimo significa útil. Y le dice, en otro tiempo este útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Y aquí está la intercesión, recíbele como a mí mismo, recíbele como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y bueno, pues un esclavo entrenado para servir, dice Pablo, quisiera que se quedara acá para servirme en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti. Y este es uno de los valores más importantes de esta carta. Uno de los valores más importantes de esta carta es este valor doctrinal, donde en el versículo 15 dice algo clave, y es que no hay coincidencias. No hay coincidencias. La palabra coincidencia no es una palabra que procede de la fe en un creador soberano que está en control de todas las cosas. Y dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que le está pidiendo, recíbelo ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. ¿Por qué? Porque ha recibido el mensaje, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo, en el Mesías. Y le dice, recíbele ya no como esclavo, sino como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y aquí está la razón principal por la que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, esperando que esa ofensa tan grande de Onésimo, la cual no le hace digno de perdón quizás, la cual le hace digno de muerte, es ahí donde el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, se ofrece a sí mismo en rescate. El apóstol Pablo ofrece él mismo pagar la deuda. Y con este principio que le da valor a toda esta carta, entendemos cuál es el mensaje central del Evangelio, de este mensaje en el cual el justo por los injustos para llevarnos a Dios, en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y esta doctrina muy importante en el Nuevo Testamento se llama la doctrina de la justificación o la doctrina de la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados. Y para que la puedan entender un poco mejor, a mí esta historia me impactó muchísimo. La leí de un comentario como una historia real, como una historia de la vida real. Se me hizo demasiado grotesca, demasiado fuerte para pensar que fue verdad, pero según un comentario que leí, es una historia de la vida real. Y es la historia de un papá
que tenía a su bebé pequeño y que uno de los hobbies que tenía este papá, no hagan esto, niños ni jóvenes, no sigan ese ejemplo, porque algo terrible pasó con este papá de un pequeño bebé que tenía el hobby de tener de mascota a una boa, a una de estas boas anacondas, de estas boas gigantescas, y tenía de hobby el tener esta criatura ahí en su casa. Y en una ocasión vio que una especie de pecera, una vitrina donde tenía la boa, estaba vacía. La tapa se había movido y ya no vio ahí a la boa, y el papá se puso pálido al considerar la idea que vino a su cabeza. Salió corriendo de ese lugar, llegó a la recámara de su bebé, y cuando llegó a la recámara de su bebé vio en la cuna a esta boa y ya no estaba el bebé ahí. ¿Y qué creen que fue lo que hizo al mirar a la boa con un bulto que por supuesto era el bebé? Pues el papá, enloquecido, tomó un hacha y comenzó a cortar en pedazos a la serpiente, queriendo sacar a su hijo vivo de ahí. Tristemente, la historia termina trágicamente y el bebé estaba muerto, ya no pudo hacer absolutamente nada. Y esta historia tan grotesca que les digo, la leí, no sé si habrá sido real o no, pero no es la única historia que se ha dado de accidentes de este tipo, de tragedias de este tipo, cuando fieras, animales salvajes hacen cosas terribles con nuestros seres queridos. Y esta historia tan trágica sucedió en la vida real, no necesariamente con esta boa, sino en la historia del Hijo de Dios que murió en una cruz, mordido por la serpiente, mordido en el calcañar, en el talón por la serpiente, tal como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ella le herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, hablando proféticamente del Mesías, de Yeshua, pisará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le morderá el calcañar, el talón, una referencia a la carne, una referencia al cuerpo de carne, que es exactamente lo que hizo la serpiente. El pecado, toda la justicia, toda la ira de Dios, así como ese papá con un hacha despedazó a la serpiente, bueno, esa ira divina se descargó sobre su hijo. Esa ira divina, ese castigo de nuestra paz, como está escrito, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese castigo que tú y yo merecíamos recayó sobre el Hijo de Dios, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y es exactamente lo que escribe aquí el apóstol Pablo, como buen imitador de Yeshua. Le dice a Filemón, lo que te debe, pónmelo a mi cuenta. Lo que te debe, pónmelo a mi cuenta. Muchas veces va a haber personas que no te van a poder compensar por lo que hicieron. Va a haber personas que te van a fallar. Yo mismo aprovecho este momento para pedirle perdón a todos los que he ofendido, en especial aquí a quien está detrás de cámaras, a mi hijo. Si en algún momento yo te he fallado, si en algún momento yo te he lastimado, si en algún momento yo te he robado momentos de tu infancia, de tu niñez, y hay ciertos resentimientos en ti, y ya no hay manera yo de regresar el tiempo y de compensarte por esos errores. Dicen por ahí que la infancia, la infancia es la etapa de la cual posteriormente tenemos que recuperarnos. Es decir, que todas las heridas de la infancia, todas las desilusiones que nos provocaron a veces nuestros seres queridos más cercanos, son de las que nos tenemos que recuperar en el tiempo de nuestra edad adulta. Después de que somos adultos nos tenemos que estar recuperando de todos esos traumas, de todos esos de todas esas tristezas que nos causaron la gente que más amamos, en la que más confiamos.
Y es el caso que aquí está presentando el apóstol Pablo, intercediendo por Onésimo, que fue inútil en algún momento, que no nada más fue inútil, sino faltó a la confianza que le tuvo Filemón y le robó, huyó, pero aquí le dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Todo obra para bien. Dios tenía un propósito y aún en esta situación que sucedió, era para que él pudiera, al conocer el mensaje, arrepentirse de todo corazón y volver a nacer. Y todos hemos recibido la gracia, la misericordia del Señor. Por eso en la famosa oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad se hará en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que si alguien te ha fallado, si alguien ha faltado a tu confianza y no tienes la capacidad en ti mismo de perdonar, recuerda estas palabras, recuerda esta carta. Aquel que ha pagado la deuda de todos, comenzando por la tuya, por la mía, si Él te ha perdonado, si Él me ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para retener la amargura, el rencor a todos los que nos han fallado? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Confío en que vas a escuchar mis palabras, confío en que vas a hacer mucho más de lo que te digo y confío en que vas a recibir a Onésimo entendiendo que tú recibiste perdón. Así que recuerda que toda la deuda por tus pecados, por mis pecados, ha sido descargada en la cruz de nuestro Salvador. Ahí se saldaron todas las deudas de todos aquellos que de corazón sincero reconocen que no tienen capacidad para pagar. Todos aquellos que reconocen no tengo capacidad para pagar, no tengo capacidad ni siquiera para perdonar. Bueno, recuerda que tu deuda, mi deuda, la deuda de todos aquellos que de corazón reconocen que están en bancarrota espiritual, ha sido saldada en la cruz del Calvario. Así que te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. A ti, Filemón, quien quiera que seas, que estás reteniendo rencor, que estás molesto, que estás traumado con lo que otros te han hecho, es tiempo de perdonar. Es tiempo de reconocer que todos pecamos, que todos fallamos y todos necesitamos misericordia. Y concluye la carta diciéndole, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por el Mesías Yeshua, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, te doy gracias por esta carta personal, por esta carta íntima del apóstol Pablo, dándonos ejemplo de cómo hacer la paz entre hermanos, de cómo hacer la paz entre personas enemistadas, de cómo estar dispuesto él mismo a pagar la deuda de aquellos que están distanciados. Padre, yo te ruego que a todos los que somos como Onésimo y que hemos fallado, que hemos robado del llamado que tú nos has hecho, que hemos huido, que hemos salido corriendo del lugar que tú nos has puesto y que hemos querido escapar, hemos querido huir y no hemos afrontado nuestros pecados, nuestros errores. A través de esta historia, enséñanos todos estos principios. Señor, a pesar de que tu perdón es amplio y es grande y tu misericordia es como la altura de los cielos, ayúdanos a aprender también la lección de Onésimo, de que a pesar de que fue perdonado, el apóstol Pablo le dijo que fuera y regresara a su amo y pidiera perdón y restituyera y compensara, Señor. Sabemos que tú nos perdonas, pero sabemos que también tenemos que restituir y compensar a aquellos que les hemos fallado. Ayúdanos a seguir esa lección, todos los que como Onésimo hemos huido, hemos escapado
de aquellos a quienes les hemos hecho daño. Y Señor, a todos los que, como Filemón, nos sentimos defraudados, te ruego que nos des la visión de entender que tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y que nosotros no tenemos por qué seguir culpando a aquellos que de corazón se han arrepentido. Bendito seas por ello, Padre, y que este mensaje traiga reconciliación a todos los corazones. En el nombre de Yeshua, amén.